Saludos, buenas, ¿cómo están ustedes, amigas, amigos que nos siguen diariamente a través de su programa Al Detalle, aquí en Teleradio América, de 3 a 4 de la tarde, todos los días de lunes a viernes, para vernos, canal 12, canal 45 de esta plataforma, igual que la nuestra en Instagram, en Facebook, nuestro canal de YouTube transmitiendo en vivo, Abigail Soto TV, suscríbase, y nuestro periódico aldetallerd.com, que estará también poniendo esta entrevista luego de que concluya el periódico. Hoy ustedes pueden buscar nuestra posición editorial con respecto a Nicaragua y la Iglesia Católica. Mientras tanto, ustedes saben que este es el programa de las grandes entrevistas en las tardes dominicanas. Dancer Soto. Saludos, buenas tardes, Abigail Soto, Abigail Peña, doctor Rafael Andújar, y a ustedes, pueblo dominicano, los de aquí y los de allá, gracias por dejarnos llegar una vez más a sus hogares. Doctor Andújar. Aquí estamos después de unas largas vacaciones. Dancer Soto, Abigail Peña, Abigail Soto, saludos para ustedes. Bien, Abigail Peña, periodista de análisis profundo. Dancer, Abigail, Rafael Andújar. Hay uno del staff que se va a quedar fuera. El doctor Manuel Escoto se quedará fuera durante un tiempo porque todos, incluyéndolo a él, Dancer Soto, Andújar, Abigail Peña, doctor Escoto y quien les habla, Abigail Soto, con orgullo, presentamos en el programa de hoy, en el programa de las grandes entrevistas en las tardes dominicanas, al doctor Jaime Aristi Escudero, porque de licenciado pasó hace muchos años un maestro de la economía, no en República Dominicana, sino allende los mares. Qué honor tenerlo aquí. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno. Bueno, con usted hay que comenzar hablando de cómo ve el país a nivel de que supuestamente pues el peso se ha revalorizado, qué es lo que ha acontecido para que el peso se esté fortaleciendo y cómo usted ve el manejo económico en estos momentos. Bueno, en primer lugar hay que entender el contexto internacional, la situación es complicada, lo que estamos viendo es un choque tanto por el lado de la oferta como una situación que debido a que la oferta no se ha incrementado en lo que debía incrementarse, dada la recuperación de demanda por la política fiscal y monetaria que se ejecutó para poder reanimar la economía después del COVID, pues esto ha hecho que tengamos un aumento significativo de precios de bienes básicos, como es el caso de petróleo o combustible en términos general, porque también se incluye gas natural, así como también carbón, y además se tiene un incremento de precios de los bienes básicos de alimentos. Todo eso implica un aumento de la inflación a nivel global. Tenemos que los Estados Unidos tienen una inflación de 8.5%, el Reino Unido 10.1%, la tasa de inflación más alta del mundo en países de alto desarrollo, como es el caso del Reino Unido. La Unión Europea tiene 8.6% de tasa de inflación. República Dominicana... América y Centroamérica, porque usted me abarque ya ahí una vez antes de llegar a Dominicana. La tasa de inflación. La tasa de inflación en América Latina, hay países que están por encima de República Dominicana, es decir, por encima del 9.4%, y hay algunos que están por debajo. Hay algunos de Centroamérica que están por debajo, principalmente los que tienen economías dolarizadas. El Salvador tiene una tasa de inflación por debajo, el Ecuador tiene una inflación por debajo, también Puerto Rico tiene una inflación que está por debajo, pero todo eso es porque son países... Pero sin valorización del dólar como nosotros. No, es porque no tienen moneda. La moneda que utiliza es el dólar. Entonces, cuando tienen el dólar como moneda, esto hace que tengan una inflación más baja. Recuerden que tú puedes tener incluso países con la misma moneda y tener tasas de inflación totalmente distintas. ¿Y por qué? Porque tú tienes estructuras de comercio, de producción, de consumo distintas, tienes estructuras de competencia, es decir, hay mercados más concentrados, menos concentrados, más competitivos, más oligopólicos, más monopólicos que otros. Tienes también situaciones donde puede haber elementos estructurales vinculados con la productividad de los factores de capitales o mano de obra, que también influye sobre la tasa de inflación. Y esto y te traje un ejemplo para que lo veas. Toma el caso de la Unión Europea. La Unión Europea tiene la misma política monetaria, la eurozona tiene una moneda común que es el euro, y sin embargo tiene 19 países con tasas de inflación distintas. Para que tengas una idea, mira, tienes Estonia, tiene la mayor tasa de inflación armonizada de toda la región de la eurozona, 23.2%, y tiene Francia 6.8%. Y en el medio de esa diferencia
tú tienes ahí Letonia con 21, Lituania con 20.9, Eslovaquia con 12.8, Eslovenia 11.7, Países Bajos 11.6, Grecia 11.3, España 10.7 y así sucesivamente llegamos hasta Alemania con 8.5% de tasa de inflación. Promedio de la eurozona, entonces se tiene una tasa de inflación del 8.9%, la tasa de inflación. Entonces, ahí se ve claramente de que además de la política monetaria hay otros factores que influyen sobre la determinación de inflación. Entonces, ese es un punto que hay que entenderlo para poder comprender, en el caso de la República Dominicana, el por qué tenemos una tasa de inflación del 9.4%. Y entonces habría que ver qué hacer para poder continuar con la política tal que se pueda reducir. Lo primero es mantener ancladas las expectativas. Y en ese sentido yo creo que la mejor decisión del presidente Luis Abinader es haber mantenido en el Banco Central a Héctor Valdés. Recuerden que Héctor Valdés es un gobernador. Y un hombre hace el funcionamiento de un país. Pero manda credibilidad. Él tiene un equipo, como tú muy bien dices, tiene un equipo, no sé cuál de las dos de mi cámara, si me levanta la mano. Por favor. Perfecto. El punto es el siguiente, mira, si tú tienes un equipo que encabezado por una persona que ha sido gobernador por 24 años y tienes la capacidad de mostrar como resultado que cuando es gobernador la tasa de inflación promedio está entre 5 y 5.5%, alrededor de 5.3% promedio, entonces tienes la capacidad de crear credibilidad en la política monetaria, credibilidad por lo tanto en el peso dominicano y en consecuencia ante lo que es la ejecución de los movimientos de tasa de interés local comparado con lo que se hace a nivel internacional, tú logras un proceso de, además de la confianza, de apreciación de tu moneda. Y por eso es que hemos visto que en este año el peso dominicano con relación al dólar se ha apreciado en alrededor del 5%. ¿A qué se debe, doctor? A esta política monetaria que se ha ejecutado, donde en noviembre se comenzó a elevar la tasa de interés, y al elevar la tasa de interés aumenta el rendimiento de los títulos denominados en pesos y aumenta la demanda entonces por esos títulos. Al aumentar la demanda por esos títulos, esto hace que entonces haya un movimiento de recursos denominados en dólares que se convierten a pesos y esto favorece la apreciación del peso dominicano. Eso ayuda a amortiguar el efecto negativo que tenemos del exterior. Cuando tú tienes, por ejemplo, inflación de tu principal socio comercial, que son los Estados Unidos, en 8.5%, pero en junio fue un 9.1%, bajó a 8.5%. Cuando tú tienes esa inflación y tú tienes una apreciación del peso dominicano, logras amortiguar el efecto negativo que está viniendo del exterior. Y al amortiguarlo, entonces le quitas presión a la inflación doméstica. Si nosotros no hubiésemos tenido esa apreciación del tipo de cambio y no hubiésemos tenido tampoco el subsidio de los combustibles, la tasa de inflación hubiese sido por encima del 15%, en vez de tener una inflación del 9.43%. En el 90, con Balaguer, hubo inflación y escasez. En el 2002, con Hipólito, hubo inflación y subida de la tasa del dólar. Entonces, bueno, ese es el histórico. En términos políticos tuvo consecuencias fatales para los dos. Balaguer tuvo que hacer un fraude para quedarse, Hipólito se fue para el carajo. Entonces, bueno, en el caso, estamos con el concepto de inflación aquí, pero ni escasez, por ahora no se ve una escasez. La gente sigue con poder de compra y no hay aumento de la tasa del dólar. O sea, lo de Luis tiene la inflación, pero los dos elementos de la historia que golpearon a Balaguer y Hipólito, a él no le han dado. Sí. ¿Cuál es la razón? En ambos casos que tú mencionas, tanto en el 90 como 2003-2004, la economía sufrió lo que se conoció como estagflación. En el 90 la economía cayó 5% y la inflación fue un 80%. Fue la inflación más alta en la historia de la Y vino la escasez. Y hubo una gran escasez. En el caso actual, la economía está creciendo 5.6% en promedio este primer semestre versus el primer semestre del año pasado. Y eso es por la gran resiliencia que tiene la economía dominicana. Cuando tú le das un entorno favorable en términos de estabilidad, aun cuando tengas una inflación importada significativa, pero si tú le das un entorno favorable al sector privado, donde tú sabes que están ancladas las expectativas. ¿Qué significa tener expectativas ancladas? Eso significa que cuando tú le preguntas a las personas, ¿y cuál tú crees que va a ser dentro de 12 meses, 24 meses la inflación? Te van a decir
decir va a ser 5.5 y luego va a converger a 4, que es la meta. Recuérdate que la meta es 4% más menos 1. Si las personas te dicen eso, entonces tú sabes que puedes seguir haciendo negocios en el país. Ahora, si te dice a ti la gente, no, yo creo que la inflación va a ser mayor todavía, va a ser 15, va a ser 20, entonces ahí tú te asustas y no inviertes. Entonces, eso es lo que se ha logrado mantener y ahí yo creo que la política monetaria del Banco Central es fundamental. Y por eso es que digo que mantener a Héctor Valdés ha ayudado. Claro, también tiene como contraparte tener un presidente que se ha responsabilizado, como sucedió a partir del Balaguer del 92, porque una cosa es el Balaguer del 90 y otra cosa es el Balaguer del 91 y 92, cuando hace los ajustes. Sí, es totalmente distinto. Balaguer se reinventó. Hizo la reforma. Exactamente, este fue nuestro primer trabajo con el PNUD, hacer la reforma, ser parte del equipo que hizo la reforma tanto arancelaria como tributaria, y ayudó con esa mejoría de las finanzas públicas a reducir lo que en ese momento se denominaba la emisión de pesos inorgánicos, es decir, que no cumplían con la ley orgánica del Banco Central. Y comenzó a bajar inmediatamente la tasa de inflación. En el caso actual, el gobierno ha logrado mantener cierta responsabilidad fiscal que ha mantenido pues un entorno junto con la política monetaria favorable a lo que es el mantenimiento de la inversión y de la generación de empleo. De hecho, fíjate que ya al segundo trimestre de este año se ha recuperado lo que se perdió de empleo debido a la pandemia, y llegando el nivel de empleo a 4.7 millones de personas. Una segunda pregunta. Entonces, bueno, la inflación es el impuesto directo a los pobres, eso es una realidad. Correcto. Y los pobres te adversan desde que tú le das inflación. Sin embargo, este gobierno, la inflación está, no ha habido la escasez, se ha valorizado el peso con relación al dólar. Entonces, ¿qué usted cree finalmente con la gente? Porque la gente te quita el voto por la inflación. No, y la gente, cuando tú le preguntas cuál es el principal problema, te dice que la inflación, el alto costo de la vida, y entonces lo que hay que tratar de compensar eso. Por eso es importantísimo el empleo. Fíjate lo siguiente, lo peor que puede haber es tener inflación, que significa que una parte de tu ingreso tú la pierdes en términos de poder de compra, en este caso 9.5%, 9.4%, pero lo peor es perder el 100% de los ingresos, que es tú perder el empleo. Sí. Si tú logras mantener el crecimiento del empleo, tú lograrías, por ejemplo, un hogar, vamos a suponer, tú tenías un hogar con un salario y ese salario experimentó una reducción de 9.5% por el tema de la inflación. Pero si al mismo tiempo tú logras crear un empleo adicional en ese hogar, tú estarías duplicando. Tienen poder de compra, digamos. Tú duplicas el nivel de ingreso nominal, y en términos reales, aun cuando en términos reales hubo una inflación de 9.5, como ahora tú duplicaste el salario en términos del hogar completo, lo duplicaste, entonces puedes tener un incremento en el hogar del poder de compra. Pero economistas que han estado ahí plantean que justamente la situación de Estados Unidos, el problema de inflación, se debe a que el desempleo ha bajado a su número más ínfimo de los últimos años. Entonces, allá allá perjudica y aquí entonces beneficia. Mira, lo que sucede es lo siguiente, lo que te está diciendo allá es que en Estados Unidos se tiene una reducción de la tasa de desocupación, como tú muy bien dices, y se ha reducido hasta 3.5%, que es considerado pleno empleo. Y eso está provocando que ante este aumento de inflación que hay, se genere un aumento de las demandas salariales, y ese aumento de las demandas salariales puede crear una espiral de incrementos adicionales de precios. Y por eso, para enfrentar la inflación, se ve como algo negativo. Pero el tema de decir que tú no vas a tener crecimiento por esto del incremento del empleo, eso es inconsistente. El empleo crece cuando se tiene, y la economía crece cuando tú tienes una mayor cantidad de mano de obra generando bienes y servicios, que significa estar empleado. Y crece también cuando aumenta la masa salarial, que significa un aumento del nivel de salario. Así que se puede decir que eso es positivo, y para nosotros todavía es muchísimo más positivo que los Estados Unidos estén en pleno empleo, porque nos mandan remesas. Recuérdate que la remesa ahora mismo constituye la principal fuente de divisas de la República. Eso queremos hablarlo, Jaime, pero vamos a pedir tu anuencia para una pausa. Luego, pues continuamos con la entrevista. Gracias.